Saludos, quien les habla, Felipe Santiago Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios, trayéndoles una enseñanza, predicación acerca de un tema fundamental. Voy a titular esta enseñanza El Evangelio. El Evangelio. El mundo conoce a cierta clase de cristianos a quienes llaman los evangélicos. Por los años 1500 nació una reforma protestante con Martín Lutero cuando clavó las 95 tesis en la catedral en Alemania, donde se rebeló en contra del status quo de la llamada la Iglesia Universal, en donde se había pervertido a tal punto que la conciencia de este hombre no llegó mejor dicho, llegó a su límite, porque prácticamente estaban haciendo un negocio espectacular con las indulgencias. Y estaban enriqueciéndose y vendiendo indulgencias para que la gente no se vaya al infierno. Y la gente vendía y hasta compraba indulgencias adelantadas y transferibles, o sea, podían pecar lo máximo que puedan, pero las indulgencias los salvaban y si se morían lo podían transferir a sus hijos. O sea que una perversión tan grande que definitivamente ahora, después que conozco la verdad, no me llama la atención en absoluto, porque eso sigue igual hoy día, con otra corbata, con otra cara. O sea, la perversión de la verdad sigue vigente hoy en día. Entonces, este tema lo he titulado El Evangelio. Y quiero empezar usando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque las sanas palabras de nuestro Señor son los que nos va a llevar a interpretar las Escrituras correctamente. O sea, las Escrituras, la última palabra la tiene Dios mismo, porque Él es el autor de la palabra. Entonces, toda la palabra se tiene que sujetar a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que trajo la justicia, la verdad a la luz. O sea que lo que estuvo guardado y escondido desde los tiempos, la gracia, la misericordia y la verdad vinieron con Jesucristo, porque Él dijo un día: para esto he nacido y para esto vine al mundo. O sea que el Señor dijo esas palabras, y creo que eso está, eso está en Juan 18:37. Juan 18:37, cuando estaba hablando con Pilatos, me parece. Sí, 18:37. Sí, Él estaba hablando con este hombre, con Pilatos. Y este tipo le dice: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes se han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Entonces en Juan capítulo 18, verso 36, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego eres tú rey. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Vamos a empezar con esas palabras. El Señor dijo: yo para esto he nacido y para esto he venido. O sea, he nacido, he venido. ¿Qué significa esto? Dios se manifestó en carne. Eso es lo que significa. Que el verbo se hizo carne. O sea que en el principio era el verbo era, existía con Dios, y el verbo mismo era Dios. El Logos era Dios mismo, y ese Dios mismo se manifestó. Y entonces entró al mundo
pero para poder entrar en el mundo, para poder entrar en su creación, tenía que nacer de una mujer y tenía que estar sujeto a la ley que Dios le había dado a los hombres para que sea justo. Entonces, él dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Él no podía decir para dar testimonio de la verdad, porque si él decía, voy a dar testimonio de la verdad, estaría hablando como algo aparte de él. Entonces, por eso él dijo, para dar testimonio a la verdad. A la verdad. Todo aquel que es de la verdad, dice, oye mi voz. Okay. Eso va a ser para nosotros el fundamento de esta enseñanza, la base y el fundamento. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué va a pasar? Oye mi voz. Quiere decir que hay personas que son de la verdad y hay personas que no son de la verdad. La característica de aquellos que son de la verdad es que van a recibir la verdad, van a oír la verdad, la van a aceptar la verdad. Aquí estamos dando un principio, que solamente los que son de Dios van a escuchar la palabra de Dios. Voy a romper un tabú ya de una vez, porque es necesario. El Señor Jesucristo dijo, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. O sea que no depende de nosotros. Y vamos a ver estas verdades bien claras. Que Dios tiene un pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios es toda la casa de Israel. Toda la casa de Israel. El problema está que la gente cree que Israel es el estado que nació en el 1947 con los Rothschilds y pues el imperio británico y estos judíos askenazis que se hicieron judíos como si fueran del pueblo de Dios legítimo y usurparon el nombre y nos han hecho creer que la tierra prometida es ese pedacito allá en la Palestina donde ahora mismo están matando un montón de palestinos en el nombre de que ellos tienen 3000 años de historia, de que eso le pertenece a ellos. Entonces no han entendido, están ciegos como yo estaba ciego. Yo también pensaba que la tierra prometida, pues ese era pedacito de allá donde está Netanyahu, ahí en la tierra de Palestina, un pedacito así, un punto. Y esa es la tremenda tierra que Dios le ofreció, tierra que fluye leche y miel. Y esto hasta hace poco yo como paporreta, como un loro también repetía, porque eso en el mundo cristiano evangélico eso es lo que se enseña. Hasta que Dios me abrió los ojos, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha reservado a los que le aman. Porque Dios, dice, nos la reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y en una fracción de segundo Dios me revela una verdad. ¿Cuál verdad? Que cuando Dios dijo que te daré, mira a tus ojos al norte, al sur, al este, al oeste, ves toda esa tierra. Yo te daré toda esa tierra a ti y a tu descendencia. Entonces, wow. Pensábamos que ese pedacito es Palestina. Y entonces cuando Dios me abre el entendimiento y me dice, Señor, lo que tú estabas diciéndole es que tu pueblo, todo Israel, tus hijos van a heredar toda la tierra. Literalmente es toda la tierra. Es como cuando también Dios un día me abrió el entendimiento y me dijo, así que tú estás creyendo que Jerusalén, allá donde está el muro de los lamentos, esa es la verdadera Jerusalén. Eso le voy a dejar de tarea, ¿no? Ese es otro tema total, pero yo dudo mucho que los lugares geográficos que nos han dicho no son. En absoluto. Y le voy a dar un solo ejemplo, además, porque ese es otro tema. Cuando Dios mandó el diluvio, el Señor atrajo todos los animales, 7 parejas de cada limpios y una pareja de otros animales y los metió en el arca. Dios mismo atrajo los animales.
pasó lo que pasó, vino el diluvio, toda carne fue destruida, y luego dice la palabra de Dios que salió Noé con sus hijos, poblaron toda la tierra y también que salieron los animales, ¿cierto? Entonces, se supone que el monte Ararat está en lo que es Turquía hoy. Y desde allí, desde ese monte, pues salieron los animales. Y yo pregunto, ¿dónde está la cebra, el cocodrilo, las jirafas, los osos? ¿Dónde están? Todos están en el África. O sea que hay algo raro ahí. O sea que ¿dónde está el monte Ararat? ¿Por qué tanta guerra con Irak, con Irán, con Turquía? O sea, ¿qué tanto con el Medio Oriente? Y una vez el Señor me dio también un entendimiento. Ellos están encubriendo mucho desde hace 500 años, muchas cosas. Al final de cuentas, la historia que nosotros conocemos, que estudiamos en los colegios y en las universidades, todo es de un tal Stallinger. Toda la historia que conocemos en las universidades se les ocurrió a unos jesuitas que ellos son los que van a inventarse la historia y la escribieron, y eso es lo que estudiamos hace 1500 años. Y les aseguro que tengo la seguridad para decirlo, pero este es otro tema también. A la historia se le ha añadido 1000 años por lo menos. 1000 años, se le inventaron. Hay tantas cosas, Dios mío, para hablar y enseñar, pero nos vamos a concentrar en el Evangelio. El Señor dijo, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y esa es la verdad. Y vamos a ver que la promesa es para toda la casa de Israel. Hechos capítulo 2, conocen ese versículo famoso cuando Pedro predica. Voy a avanzar rápido. Pedro predica, se compungen de corazón y les dice, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, cuando Pedro predica el evangelio, el primer mensaje evangelístico, la palabra es predicada, la gente queda convicta de su pecado y dice, ¿qué vamos a hacer para ser salvos? Y la palabra está allí, el evangelio. Pedro les dice, verso 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y acá viene la palabra de Dios, porque para vosotros es la promesa. Ok, entonces, ¿quiénes son vosotros? Si quieren la respuesta, está en la misma palabra en el versículo 36. Tres versículos más antes, el 36 dice, sepa pues ciertísimamente, ¿qué cosa? Toda la casa de Israel. Entonces, cuando el cuerpo de Cristo, que es toda la casa de Israel, y la casa de Israel está formada por los miembros del cuerpo de Cristo, de todos los tiempos, dice, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces ahí dice en el versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. ¿Quiénes fueron los que recibieron la palabra y se fueron bautizados? Aquellos que oyeron a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y acá dice, los que recibieron su palabra. O sea que Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, versículo 2 y verso 10, ahí hay una palabra que quiero leerla. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 10, Pablo hablando, y él dice, Segunda de Timoteo, capítulo 2, 10. Dice, por tanto,
todo lo soporto. Porque él estaba hablando que pues tenía luchas en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, más la palabra de Dios. Y ahí vamos a poner el énfasis, porque como dice en Hechos, los que recibieron la palabra, ¿no es cierto? Y entonces en 2 Timoteo dice, capítulo 2, verso 9, dice, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, dice, todo lo soporto por amor a quienes, a los escogidos. O sea que ya vamos a ver en el libro de Judas que hay 4 clases de personas. La vez pasada enseñé que hay 3 clases porque no toqué a la 4ª clase, que es la clase que hablaba. O sea, Judas estaba representando a los hijos de Dios y Judas era el que estaba hablando, y él hablaba de 3 clases de personas, pero en total con la clase de Judas, no el Iscariote, sino el hijo de Dios, vamos a ver que hay 4 clases de personas en el mundo, y me hace recordar las 4 corazones o los 4 terrenos en que cuando se siembra la palabra, uno cae junto al camino, otros entre piedras, otros entre espinos y otro cae en buena tierra. 4 clases de resultados con la misma palabra. Entonces vamos a ver que son los que reciben la palabra, los que oyen la palabra, estos son de Dios. Pero el oír, el recibir o el creer no solamente significa oír, creer y recibir, sino tiene que ser obedecer. Porque no se puede obedecer sin creer y no se puede creer sin obedecer. Lo demás es un cuento pues fantasioso. Y entonces dice que Pablo lo soportaba todo por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. O sea, Pablo dijo, la palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios se está predicando, la palabra de Dios está expandiéndose. La palabra de Dios crece. Y este es un versículo que quiero leerlo. Dice, y la palabra de Dios crecía. ¿Dónde está ese versículo, Dios mío? A ver. Hay un versículo en Hechos, y la palabra de Dios... ¿Ah? 6:7. Hechos capítulo 6, verso 7, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Dice, también muchos de los sacerdotes que creían, no dice creían, dice obedecían a la fe. Entonces la palabra de Dios es la que crece, la que no está presa, la que está libre. Y entonces Pablo, es interesante leer que aquí dice que él lo soportaba todo, pero no por todo el mundo, sino por los escogidos. Y el Señor Jesucristo mismo oró y dijo, Padre, oro por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. No ruego por el mundo, sino ruego por ellos. Y quiero que quede bien claro. Dios sabe quién son sus hijos. Y nosotros, sus hijos, sabemos quién es Dios. Y hay algunos que son hijos de Dios y no lo saben. Aún. Por eso es que Pablo decía que él lo soportaba todo por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Entonces, versículo 41 ya habíamos leído que los que recibieron su palabra. Entonces, el versículo 47 dice en Hechos que el Señor añadía a su iglesia, ¿a quiénes? Hechos 2:47 dice, el Señor añadía a su iglesia los que habían de ser
salvos, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿a quiénes? A los que habían de ser salvos. Ya leímos en Juan 17, del 1 al 9. Vamos a ir a Juan 17. Es importante esta palabra, Juan 17. Estamos hablando del Evangelio. Y esto que sirva de enseñanza, cómo evangelizar. Esto que sirva para todos aquellos hijos de Dios en todas las naciones, cómo evangelizar correctamente. Y uno de los principios es que nosotros tenemos que discernir quiénes son los que oyen, quiénes son los que reciben, quiénes son los que creen, pero no lo que hablamos por hablar, sino los que oyen, los que reciben y los que creen la palabra de Dios. Así que si tú hablas tu evangelio particular o tu interpretación de lo que tú crees o lo que te enseñaron en tu iglesia, entre comillas, pues lo que vas a conseguir son prosélitos, lo que vas a conseguir es un montón de adeptos que van a venir a tu edificio y van a sentarse ahí todos los domingos. Eso es lo que vas a conseguir. Pero que me digas que esos que están sentados ahí, 3,000 sillas sentadas, o como hay esos templos grandes que llenan coliseos de 15,000, 5,000 personas, que están cantando con luces psicodélicas y alabando con toda clase de instrumentos, vas a decir que todos esos son hijos de Dios, estás bien equivocado. Porque el fundamento de Dios está firme, que Dios conoce quiénes son los suyos, y aparte se iniquía todo aquel que dice que es un hijo de Dios. Porque si tú dices que eres un hijo de Dios y estás practicando el pecado, la Biblia dice que Dios no te conoce, que tú eres un hijo del diablo. Y lo que dice la palabra es la verdad, no lo que tú crees ni lo que tú dices. Entonces, Juan capítulo 17, voy a leerlo. Dice, del versículo 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. O sea que ya Dios dio cierto número de personas. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí no hay dos verdades, por si acaso. Porque la gente interpreta dos verdades. Que conozca al papá y también a la otra persona que es el hijo. Dos personas. No, así no es. Conocer la verdad es una sola. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. O sea, es una unidad. Dios sin Jesús no es Dios. Y Jesús sin Dios no es Dios tampoco. O sea que el Señor es el Señor porque Él es, el que era y el que ha de venir. Él es el Dios altísimo que se manifestó como carne, se manifestó en carne. Dios fue manifestado en carne. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Wow, y alguien dirá, ¿cuál fue el nombre que le dio a sus discípulos? El nombre del Padre. Pues el nombre del Padre se los dio cuando le dijo, yo soy. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, me lo diste, y han guardado, ¿qué? Han guardado tu palabra. Ahí viene la clave del asunto del que estamos hablando. Han guardado tu palabra. El que es de la verdad oye mi voz. O sea, la clave está, lo que dijo el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, ¿cómo evangelizar? Tú vives tu vida normal, vas a comprar y está la cajera y le ves la cara, te dice algo, te dice buenos días, Dios le bendiga. Wow, Dios le bendiga. Y ahí te abre Dios una puerta espectacular y tú le metes la espada. Y si le metes la espada de la que es la palabra y ella recibe esa palabra, Dios te está entregando una oveja.
Dios te está entregando un hijo o una hija de Dios para salvación. Dios te está entregando a un escogido probablemente desde la fundación del mundo para que lo llames. Porque si es oveja va a escuchar la palabra, no va a escuchar tus palabras. Entonces dice, han guardado tu palabra. Aquí está. ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Son los que Dios desde antes ya los tenía reservados. ¿Quiénes son? Los que guardan la palabra, los que la oyen. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Por qué? Versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado. ¿Y qué hicieron ellos? Las recibieron. Al recibirla, conocieron verdaderamente que salí de ti. El Señor Jesús es la imagen invisible a la imagen visible del Dios invisible. El Señor Jesús es la sustancia misma de Dios. El Señor Jesús es Dios manifestado en carne. El Señor Jesús es el Padre despojado. Dios se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo. El Hijo es el Padre despojado. Y el Padre es el Hijo glorificado. Se sentó a las alturas, a la diestra de la majestad, a su lugar de honor. Está sentado en un solo trono. Hay un solo trono y uno solo sentado, y está esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ese es el Hijo glorificado. Por eso que cuando volteó el apóstol, vio a un cordero en el medio del trono. No vio a dos cosas ahí. Vio un cordero en el medio. Es el cordero sacrificial, el Hijo sacrificado. Ahora dice, yo ruego, versículo 9, por ellos. Leámoslo bien. Dice, yo ruego por quién. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los que oyeron y recibieron la palabra. ¿Qué significa oír y recibir? Oír y recibir significa creer la palabra. ¿Qué significa creer la palabra? Significa obedecer. Eso es lo que vamos a ver. Ese es el evangelio. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Esa palabra es fuerte. El Señor Jesús no ruega por el mundo. ¿Por quién ruega? Por aquellos que obedecen. ¿Quiénes son los que obedecen? Los que creen. ¿Quiénes son los que creen? Los que reciben la palabra de Dios. ¿Quiénes son los que reciben la palabra de Dios? Los que oyen la voz del Señor Jesús. Entonces, voy a ir a 1 Juan capítulo 4, verso 4. 1 Juan capítulo 4, verso 4. Ahí podemos ver lo mismo, el mismo tema. 1 Juan capítulo 4, verso 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Quiénes sois de Dios? Lo que está escrito en Juan. No ruego por el mundo, sino por aquellos que reciben tu palabra. Ellos son de Dios. ¿Quiénes son? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, dice. El que conoce a Dios nos oye. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos la palabra de Dios. Y si es de Dios, esa persona nos va a oír. ¿Cómo evangelizar? Pues Dios no nos mandó a cristianizar a todo el mundo, no. Dios nos mandó a caminar en sus mandamientos, en su presencia, a vivir en el Espíritu, a ser guiados por el Espíritu Santo. Y en ese caminar de perseverancia hasta el final, Dios te va a poner aquellos que han sido predestinados para ser salvos. ¿Quiénes son esos?
aquellos que cuando tú hables la palabra de Dios, ellos la van a oír, la van a escuchar, la van a recibir, la van a aceptar y van a obedecer. Porque no se puede creer sin obedecer. Eso es una mentira del diablo. Porque escrito está en Santiago capítulo 2, tú crees en Dios, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Simón, el mago, creyó y se bautizó, pero no se había arrepentido. Hechos capítulo 8. Los judíos creyeron en Dios. Juan capítulo 8. Y Jesús le dijo, ustedes son hijos del diablo. Entonces nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Punto. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de error. Ahora, bueno, ¿y quiénes son nosotros? Porque es justo preguntar. Sí, porque acá dice, nosotros somos de Dios. Wow. Entonces, pues los bautistas, los bautistas, salvo siempre salvo. Si crees en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. O sea, los bautistas. Y los pentecostales, el poder del Espíritu Santo, hablando en lenguas y todo. Y se dan la media vuelta y están fornicando ahí. O sea, ¿quién tiene la verdad? La verdad siempre ha estado libre. La verdad de Dios siempre ha estado creciendo, aumentando. La verdad de Dios, la palabra de Dios está afuera, es libre. La palabra de Dios está para todo el mundo. El mundo va a ser juzgado por la palabra de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que conocen esa verdad? Los que obedecen esa palabra, los que la reciben y la obedecen. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Qué dice aquí? Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Bueno, vamos a ver quiénes somos nosotros. Lo mismo está en Lucas capítulo 10, 16, solamente para dar más confirmación. Lucas 10, 16 dice... Porque la palabra de Dios interpreta la palabra de Dios. El que a vosotros oye, a mí me oye. Ahora, ¿a quién está hablando el Señor Jesús? Lucas capítulo 10. Está hablando a los discípulos. Dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. ¿A quién está hablando? A sus discípulos. ¿Cómo sabes? Capítulo 10, verso 2. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2. Y a ellos les dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Quiénes son vosotros? ¿Quiénes son nosotros? Ahora vamos a ver ahora. Entonces, ¿quiénes son? Vamos a 1 Timoteo 4:16. Primera de Timoteo 4:16. Vamos a encontrar esa respuesta viniendo desde el final. Dice 1 Timoteo 4:16. Dice, ten cuidado, hablándole Pablo a Timoteo, le dice a Timoteo, al discípulo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, le dice, pues haciendo esto, ¿haciendo qué? Perseverando en la verdad, en la doctrina. ¿Cuál es la verdad y la doctrina? Creer y recibir lo que Dios dice y obedecerla. Persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo. ¿Y a quiénes? Y a los que te oyeren. O sea que, ¿quiénes son nosotros? El que persiste, como dice ahí, el que persiste en la doctrina, el que tiene cuidado de sí mismo para no extraviarse. Esa persona está en la verdad. Y cuando tienes la verdad, tú hablas la verdad. Y la verdad es la que da libertad a los cautivos. Cuando tú hablas la verdad y la persona que la escucha la recibe, esa persona y la obedece, esa persona viene a ser lo que la palabra dice, nosotros, vosotros. Entonces ahí está la clave.
Y vamos a ir ahora hacia Judas capítulo 1. Bueno, Judas tiene un solo capítulo. Y en Judas, ahí están las 4 clases de personas. Judas capítulo 1, las 4 clases de personas. Los 4 terrenos, vamos a decir. Sí, porque había un terreno, ni siquiera terreno, la semilla, el sembrador salió a sembrar y la palabra cayó junto al camino. O sea, no cayó en la tierra porque Satanás vino, la arrebató para que no crean, no entiendan y se conviertan, dice la palabra. Luego otra cayó entre espinos, pues ya saben, los afanes y ahogaron a la pobre persona con tanta preocupación. La otra no tenía raíz, vino la prueba y no pudo vencer. Pero hubo otra persona que hizo, cayó en buena tierra, creyó, recibió y dio fruto a 100 por 1. Ese hombre, mujer o esa tierra que produjo, vamos a llamarlo nosotros o vosotros. Sí, porque todo el mundo cree que es nosotros. No, nosotros los de las asambleas de Dios, nosotros los pentecostales, nosotros los carismáticos, nosotros los testigos de Jehová, nosotros los mormones, nosotros los evangélicos, nosotros los independientes. Hay miles y miles de iglesias que son corporaciones sin fines de lucro, ya ustedes saben, registradas ante los gobiernos. Esa no es la iglesia. La iglesia es el cuerpo espiritual de Jesucristo formado por miembros que están sumergidos dentro del cuerpo de Jesucristo y que no les sobran ni les faltan miembros. Lo he dicho muchas veces, el cuerpo de Cristo no le sobran ni le faltan miembros. La analogía del cuerpo humano como la iglesia es perfecta porque en un cuerpo humano hay solo 2 ojos, no hay 3. Hay solo 2 orejas, no hay 4. No les sobra ni le faltan miembros. Por eso dice, porque para vosotros es la promesa, para toda la casa de Israel. El verdadero Israel es todo el pueblo de Dios junto, de todas las edades, de todos los tiempos. Que en el día del juicio vamos a ser juzgados y cuando nuestro nombre esté en el libro escrito, pasaremos al otro lado, al lado derecho. Esa es la casa de Israel, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, todos. Y algunos creen que hay 2 tribunales, el de papá viejo, hombre, ¿no? El papá con barba blanca, y el otro juicio de Cristo, el de barba marrón. O sea, una perversión de la verdad, y muchos, la mayoría por ignorancia. Yo estaba igual. Hay un solo trono y uno solo que va a juzgar. Lo que pasa es que la gente no conoce la verdad. Entonces tienen 2 dioses o 3 algunos. Entonces pues es más fácil vivir la vida sin darle cuenta a uno, al otro y al otro, pues, y vivir la vida pecando. Y la Biblia dice que el que practica el pecado no le conoce a Dios. Y esa es la verdad, eso pasó conmigo. Después de ser cristiano evangélico por 35 años, yo practicaba el pecado. Y bueno, lógico, si confieso, Él es justo para perdonarme. Y estaba, Señor, perdóname, tú conoces mis debilidades y todo el rollo ese, que se lo inventaron no sé hace cuántos años. Pero la palabra de Dios vive, permanece para siempre, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y por eso estamos predicando el verdadero evangelio. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Que el que recibe la palabra de Dios, sí, es sinónimo de obediencia. No se puede obedecer sin creer. Entonces, las 4 personas, ¿dónde están? Judas. Verso 20. Pero vosotros, ahí está la palabrita, vosotros. Ese es el grupo número 1. ¿Quién es ese grupo? Pues los que el Señor Jesús oró. Padre, no ruego por lo del mundo, lo ruego por ellos, por los que me diste. Estos son los vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Qué significa esperando la misericordia? Está hablando de la segunda venida, de la parucía del Señor cuando Él venga. Dice,
El segundo grupo de personas dice, a algunos que dudan, convencedlos. Ese es el segundo grupo, los que dudan. Son de aquellos que todavía están dudando y que no están completamente recibiendo la palabra de Dios, pero que sí Dios los ha predestinado para que sean hijos de Dios. Como dijo Pablo, todo lo soporto por amor a los escogidos para que ellos también alcancen salvación. O sea que para que alcancen salvación significa que están predestinados para que la tengan, pero todavía no la alcanzaron. ¿Por qué? Porque están dudando. Ese es el segundo grupo. Los que dudan, convénzalos. A otros, salvadlos arrebatándolos del fuego. ¿Quiénes son estos? Estos son los que también Dios ha señalado para vida eterna. Son hijos de Dios potencialmente, pero están viviendo embarrados y pecando. Como estamos muchísimos. Aunque muchos están en las iglesias, pero otros están en la calle, no importa, es lo mismo. O sea, que están tan embarrados que viven su vida pues como los demonios, pero sin embargo Dios los está viendo como sus hijos que ha llamado y los ha predestinado, pero están perdidos. Entonces el tercer grupo de personas son personas que evidentemente están viviendo una vida de pecado lejos de Dios, pero que sin embargo Dios los tiene señalados para vida eterna. A esos hay que arrebatarlos del fuego. ¿Cómo? Diciéndoles, predicándoles la verdad. Y cuando les prediques la verdad tal y cual es, se van a convertir. Pero mientras tanto, se les esté hablando un evangelio diluido de prosperidad y de que todo te va a salir bien y todo es color de rosa y que Dios ama a todo el mundo, inclusive a los homosexuales. Ay, bueno, dos maricones besándose. Ay, qué lindo. Dos hombres besando que se aman tanto. Son unos hijos del diablo en ese momento. Pero si tú les dices la verdad y ese hijo del diablo que está fornicando con otro hombre como si fuera mujer, se convierte porque escucha la verdad. ¿Cuál verdad? De que ningún fornicario, ningún adúltero, ningún sodomita entra en el reino de los cielos. Esa es la verdad. Y si esa palabra lo toca, se arrepiente, entonces te ganaste un alma. ¿Cómo evangelizar? Diciendo la verdad sin miedo. ¿Qué cosa tienes que decir? La tierra es plana, tiene fundamentos, el sol, la luna y las estrellas están en el firmamento donde Dios la puso. El sol es el que se mueve. Sol, detente. Y el sol se detuvo. Si el sol se estaba moviendo, no la tierra. Es una mentira del diablo y nos han lavado el cerebro desde que nacimos. El número 3 era arrebatándole el fuego. ¿Qué es el número 4? Y de otros, el cuarto grupo. Esos son los que nunca van a tener salvación. De otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Quiénes son estos? Estos son aquellos que cuando reciben la verdad, saben que es la verdad y la rechazan, la resisten y la vomitan. Porque hay algunos, los que están en el fuego ahí y que vamos a arrebatarlos, esos también están viviendo mal, pero cuando dicen la verdad se sienten mal, la conciencia los acusa, no les va bien y de repente por ahí se arrepienten. Dios mío, pero hay otros, ese grupo, miren ese grupo, vamos a ver lo que son. 1 Pedro capítulo 2, ¿quiénes son estos? 1 Pedro capítulo 2. Este grupo de personas, ¿cómo evangelizar? Bueno, cuando estés en una tienda, en una reunión, en una fiesta, en el trabajo, caminando, manejando, donde quiera que tú estés. ¿Cómo evangelizar?
orad sin cesar. En primer lugar, tú tienes que estar en comunión de Dios 24 horas al día, 7 días a la semana, 60 segundos por minuto. Tienes que estar en comunión con Dios, orando en tu mente, porque tenemos la mente de Cristo, lleno del Espíritu Santo. De esa manera ni un demonio puede ni siquiera venir a acercarse a tentarte. Sí, porque algunos son tentados de todo. Viene una tremenda morena ahí caminando sin prácticamente media desnuda. ¡Ay! Se le van los ojos. ¿Por qué? Porque te afecta. Pero si estuvieras orando todo el rato, mira, los demonios vienen, no pierdas el tiempo, ni siquiera se acercan contigo. ¿Por qué? Porque ellos rechazan, ¿cómo decirlo? Los demonios sufren cuando ven a un hombre santo. Es más, cuando uno camina y entra a una tienda y hay unos endemoniados, se perturban. Les fastidiamos. Les molesta. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 8. ¿Qué dice? Dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo, ¿qué cosa? Desobedientes. A lo cual fueron también, ¿qué? Destinados. O sea que, miren, vamos a ir al versículo 7 para ver el contexto. Vamos a ver. Yo creo que vamos a ir desde el 2. Voy a leer bien rápido el capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. En otras palabras, desechando el pecado. Desead como niños recién nacidos, ¿qué cosa? La palabra. ¿Ustedes han visto a los babies recién nacidos que necesitan la leche? A ellos no les importa un bistec ni una ensalada riquísima. No, a ellos ¿qué les importa? Quieren la leche. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué? Porque cuando uno recién nace, pues no conoce nada, solamente conoce la leche de la madre. Es lo natural. O sea, tú le puedes presentar al chino famoso que con su comida china, la mejor del mundo, y le presentas un recién nacido. Mira, te presentamos al chef más grande del mundo, un olor riquísimo de una comida china espectacular, y el recién nacido va a llorar, va a rechazar eso, porque no quiere nada que haya metido el hombre su mano. Lo único que quiere es lo natural de Dios. ¿Por qué? Porque esa criatura ha estado lo más cerca con Dios. No ha tenido influencia, prácticamente mucha influencia del mundo. Lo único que quiere es lo puro. Es un instinto natural. La palabra de Dios no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, ahí hablando, dice que para el verso 7, para ustedes, ahí está otra vez la palabra, para vosotros. ¿Ves? ¿Quiénes son vosotros? ¿Quiénes son nosotros? El grupo de Judas, el grupo número 1, para vosotros los que creéis. Ahí lo dice, para vosotros pues. ¿Quiénes son vosotros? Los que creéis. Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué? Porque tropiezan ¿en qué? En la palabra. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando uno habla la palabra y la gente la recibe y la cree y la obedece, esos son los vosotros, los nosotros. Pero cuando le hablamos la palabra, ¿cuál palabra? En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, y el Señor hizo una expansión en medio de las aguas, y las aguas de arriba y las aguas de abajo, y hizo una expansión, y en esa expansión puso al sol, la luna y las estrellas. Entonces, ¿qué significa? Eso, que hay aguas arriba y aguas abajo en el abismo. No hay espacios ni galaxias extendiéndose. ¿Y no lo creen?
Prefieren creer todo lo que sale en la televisión y las películas y todas las figuras digitales de la NASA, de los planetas y de las galaxias, de la materia negra y todo eso. Eso creen. Y todo es digitalizado, ni siquiera son fotos reales. Pero no. Estamos girando a 1500 vueltas así en el Ecuador. No, y los chinos no se caen porque la fuerza de gravedad. No creen. Al no creer, están bajo la influencia satánica del diablo. Son ciegos, guías de ciegos. Por la bendita misericordia de Dios van a la iglesia los domingos y están tratando de vivir en santidad lo máximo que puedan. Pero por ahí están volteando la cara y codiciando a todas las mujeres ahí. Que para Dios es lo mismo que se hubieran acostado con ellas. Son esclavos del pecado, igual que yo lo era también. Yo era uno igual. Pero cuando Dios se reveló a mi vida, me quitó la venda y nací de nuevo, entendí la palabra recién. ¿Cuándo? Cuando la creí. Entonces dice, los que creéis, ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan, o sea, tropiezan. No creen, no la reciben, no obedecen la palabra. ¿Por qué? Porque son desobedientes, a lo cual también fueron llamados. Estos son el grupo número 4 de Judas. De otros tened misericordia con temor, con miedo, aborreciendo la ropa aún contaminada de su carne. Y me hace recordar a un diácono de una iglesia de las Asambleas de Dios que conocí hace años. Secretario de la iglesia de las Asambleas de Dios por muchos años, un tesorero, muy conocido. 20, 30 años en la iglesia, violando a sus nietos. No a uno, a todos, desde que tenían 2 o 3 años. Es un hijo del diablo. Si alguna vez escucha esta predicación, ojalá que se la lleven, que se la entreguen a ese hombre. No quiero pronunciar su nombre, pero quiero que sepas que tú eres un hijo del diablo. A ti te hablo, hijo del diablo. Yo te conocí. Yo estuve contigo, yo salí a evangelizar a las calles. Tú eras el diácono del otro, que también se llama pastor, de las Asambleas de Dios. Y violaste a todos tus nietos. Eres un hijo del diablo. Y me doy satisfacción en saber y conocer esta bendita verdad. ¿Cuál es la verdad? Que has sido predestinado para que ardas en el infierno para siempre. Y eso es justo. Eso es lo correcto. Eso es lo debido. Porque eso es justicia de Dios. Te habrás deleitado en tu perversión asquerosa, violando a los niños. Y así también muchos que se llaman sacerdotes católicos romanos han hecho lo mismo. Se deleitaron en sus inmundicias. Pero bendito sea el nombre de Dios Altísimo, que va a llegar el día del juicio. Y ese día, bendito sea el nombre de Dios, estarán muchos testigos. Y no te escaparás del fuego, porque eso es lo correcto, eso es lo justo. De manera que el Señor Jesús no rogó por todos, rogó por los que son de Él. ¿Quiénes son los de Él? Los que oyen, reciben, creen y obedecen la palabra de Dios. Efesios capítulo 1, verso 11. Por el contrario, ¿quiénes son aquellos? Estamos hablando de 2 grupos de personas, básicamente. Los nosotros y vosotros, porque todos se jactan. Nosotros. ¿Cómo sabes que tú eres de nosotros? Escrito está, por los frutos conoceréis al árbol, dijo el Señor. Por sus frutos los conoceréis. Una fuente no puede producir agua dulce y salada. No puede. Es imposible. Así que Efesios capítulo 1, verso 11, para darle
testimonio con la palabra de Dios de lo que estamos hablando, de que Dios elige. Como dijo el Señor Jesús, no ruego por el mundo, ruego por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 11, en Él dice la palabra de Dios. Está hablando el apóstol. En Él, asimismo, tuvimos. ¿Quiénes son tuvimos? Tuvimos son nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Léelo. Efesios capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los apartados, consagrados, santos. ¿Quiénes son esos? Los que son santos y fieles. Sí, porque Pablo le dijo a Timoteo, hey, persiste, insiste, no vaya a ser que te desvíes. Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, Timoteo. Entonces, ¿a quiénes va esto dirigido? A ellos, no a todos el mundo, no a todos, a ellos. ¿A quiénes? A los santos y fieles. Cuando tú eres santo y fiel, esa palabra es para ti, esta palabra la vas a entender y esta palabra la vas a practicar porque esta palabra es para ti. Si tú eres un desobediente, tú eres un ciego, vas a interpretar como te da la gana para tu propia interpretación, para justificar tu miseria, tu debilidad y tu pecado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del evangelio, el verdadero. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Arrepiéntete, bautízate en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados y entonces recibirás el Espíritu Santo para que vivas en santidad, porque para vosotros es la promesa, para cuantos Dios el Señor, nuestro Dios, llamare. ¿A quién está hablando? A toda la casa de Israel. La casa de Israel es un número completo de hijos, como está escrito, hasta que se complete el número de tus hermanos. En Apocalipsis capítulo 6 me parece. Descansen un poco hasta que se complete el número. O sea que hay gente que cree que Dios se va. Ay, este también era hijo mío. Ay, este no sabía que él iba también. No. Dios conoce quiénes son los suyos. Y acá estoy enseñando cómo evangelizar. No pierdas tu tiempo con los cerdos ni con los perros. Wow. El hermano Felipe. ¿Qué se cree? ¿Que me creo? No me creo nada. Yo sé quién soy. Soy un hombre que estaba muerto y que Dios me dio vida. Estaba perdido y Dios me encontró. Y me mandó a predicar la verdad. Porque muchos no tienen chance. O sea, no la están predicando en ningún lado. Estamos hablando aquí de nosotros. Versículo, ¿dónde estábamos? Efesios, capítulo 11. Perdón, capítulo 1, verso 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido proorizo. Esa es la palabra predestinado, el griego, la palabra 4309, que es proorizo, habiendo sido predestinado. ¿Qué significa proorizo? Significa predeterminado, preordenado, que estaba ordenado desde antes, determinado desde antes. Eso significa predestinado. Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, ¿para qué? Para alabanza de su gloria, nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra. ¿Se dan cuenta? Acá no es lo que dice Pablo, lo que dice Timoteo. No. Es la palabra de Dios. La palabra de verdad. Sí, porque hay que decirla de esa manera. La palabra de Dios. Porque todo el mundo dice, oh, la palabra de Dios. Y se jactan, creyendo que están hablando la palabra de Dios. Sí, como el diablo también la hablan. No, la palabra de Dios es, toda la palabra de Dios es la verdad, toda. Tú no puedes quitar aquí y ponerla que no. Esto es verdad y esto es verdad. Júntala todo y habla recién.
Sí, porque salvo siempre salvo, ¿no? Si crees, te vas al cielo. El que cree, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga. Oh, crees en Jesús, qué bien. Ese hijo del diablo que violó a su nieto también cree. ¿Qué haces con la otra palabra que condena a aquellos que hacen eso? Ah, no, eso no. Si ya creyó es salvo. O sea, esa es una de las mentiras más espectaculares, sutiles y peligrosas del diablo. Que toman la palabra como le da la gana. Entonces dice, en él también habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y de eso estamos hablando, el evangelio. Estoy hablando, y esta enseñanza y esta predicación se llama el evangelio. Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo, la promesa. O sea, que la gente cree que Dios no conoce a sus hijos. Cuando Dios salva a uno de sus hijos, le da su Espíritu Santo para que la persona pueda vivir en santidad, tan simple como eso. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, el cual es santo. Miren lo que dice en Romanos capítulo 11, hablando de que hay unos que son y otros que no son. Y no se puede inventar. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11 dice, y voy a leerlo del versículo 1. Romanos 11, 1 dice, hablando del Israel. Voy a resumir porque este pasaje es bien conocido, hablando Pablo acerca de Israel, que él se reservó, dice el Señor, 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido. Estoy leyendo Romanos capítulo 11, verso 5. Así también aún en este tiempo, o sea que cuando el profeta se creía que era el único, la última esperanza del mundo, que ya habían matado a todos los profetas y habían perseguido a todos los siervos de Dios, él pensaba que era el único que había quedado, y el Señor le dijo, hey, yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas a Baal. Versículo 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido, y eso es lo que quiero hablar. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Un remanente escogido, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Porque hay un cuarto grupo de personas a las cuales tenemos que tener misericordia y ni siquiera tocar la ropa contaminada de su carne. ¿Por qué? Porque han sido predestinados para eso, porque han sido desobedientes a la palabra de Dios. Versículo 14, miren lo que dice. Voy a hablar del 13 y 14. Dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a los de mi sangre, está hablando de los judíos, y hacer salvos. A ver, léanlo bien. Romanos 11, 14. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos. ¿A cuántos? Algunos. Entonces, pero dice toda la casa de Israel. Porque entiendan, hermano, cuando Dios está hablando de la casa de Israel, está hablando de la casa espiritual de Dios. Dios a un hombre, Jacob, le cambió el nombre. Jacob es su siervo, Israel su escogido.
Le cambió el nombre. La circuncisión no es la que se hace en la carne, sino la circuncisión es la que se hace en el corazón, en el espíritu, dice el Señor. No es Israel el que desciende, no es israelita el que desciende de Israel, ni por ser descendientes de Abraham son llamados hijos. ¿Cuántas veces vamos a enseñar esta verdad? Desarráiguense de las raíces hebreas, por favor. Dios, en su último libro, la revelación de Jesucristo, léanlo. Ahí está escrito. Y había una gran multitud de todo pueblo, nación y lengua, con vestiduras blancas. El verdadero Israel está formado de todas las naciones, de todas las etnias. ¿Cuál es el verdadero Israel? Todo el cuerpo, el pueblo de Dios. No tiene nada que ver con el Israel de Netanyahu. Nada, absolutamente nada que ver. Entiéndanlo ya desde ahora. Y la tierra prometida no es esa tierra de Palestina. La tierra prometida es toda la bendita tierra que va a permanecer para siempre. Esta tierra, toda la tierra. Dice, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Algunos. Con las justas algunos se va a salvar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Dice la palabra de Dios. Esa palabra escogidos es el griego eclectos. Mas por causa de los escogidos, como dice en Mateo 24, aquellos días serán acortados por causa de los eclectos. Es la palabra griega 1588, que significa elegidos, seleccionados y por una implicación favoritos. O sea que eso choca a algunos. Pero es la verdad. Dios tiene escogidos. Me he reservado 7,000 hombres, un remanente escogido, para que sea por gracia, para que toda su creación diga, wow, a Dios le dio la gana de escoger. Y todo el mundo diga, sí, Él escogió. ¿A quién? A ese. Bueno, lo escogió Él. A Dios le dio la gana de humillar a los soberbios de esa manera. ¿Cómo evangelizar? Tú que eres un escogido, uno que has recibido y obedecido, estás viviendo en santidad, pues ese es el fruto de un hijo de Dios. Entonces vas a identificar a un probable hijo de Dios cuando tú le hables la palabra y la reciba. Ahora, voy a leer Hechos capítulo 3. Dice, verso 26. Esto fue cuando Pedro, lo que pasó con este hombre que tenía más de 40 años, cojo de nacimiento, el Señor lo levanta a través de la vida de Pedro, le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Se convulsionó toda Jerusalén con ese testimonio. Y entonces Pedro predicando y al último dice el verso 26, a vosotros, ¿a quién estaba hablando? A los varones israelitas. Versículo 12, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas. Versículo 13, matasteis al autor de la vida. Versículo 19, así que arrepentíos y convertíos, ese es el evangelio. Versículo 19, así que a esos varones israelitas, arrepiéntanse y conviértanse, ¿para qué? ¿Para qué? Léanlo.
Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. No hay perdón de pecados sin arrepentimiento. Sí, lo voy a decir porque esa verdad no se predica ni se enseña. Voy a repetirlo. No hay perdón de pecados sin arrepentimiento. ¿Dónde está eso en la Biblia? Aquí. Te voy a dar otro versículo que de la boca del Señor Jesús dijo: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, o sea que si eres un rencoroso y no tienes un corazón para perdonar, entonces Dios dice: yo tampoco te perdono. Ahí está, otro versículo. Dios no perdona si tú no perdonas. Así que ese es el principio. Lo mismo que dijo Pedro en 2:38, en 3:19 lo mismo. Arrepiéntete, conviértete para que vengan de la presencia del Señor días de refrigerio. En otras palabras, ¿de qué está hablando el refrigerio? Del Espíritu Santo. Versículo 26. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que ¿qué? A fin de que cada uno se convierta ¿de qué? De su maldad. O sea, miren lo que está diciendo, que Dios levantó a su Hijo, lo envió al Señor Jesús, ¿para qué? Ay, para que todos crean en Él y lo reciban como su Señor y Salvador. No. Vino para algo. ¿Para qué? Ahí lo dice. A fin de que cada uno, ¿cuántos? Cada uno, ¿qué cosa? Se conviertan de su maldad. Ese es el evangelio. Lo demás es un juego que te hace perder el tiempo y que te llevará a la condenación, porque el mismísimo Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo, porque haciendo esto, perseverando en esto, te salvarás a ti mismo. O sea que, entonces la salvación al que persevere hasta el fin. ¿Hasta cuál fin? Hermanos, tenemos toda la vida en este cuerpo. Lo que nos toque vivir en esta tierra, en este mundo, esa es nuestra vida. Ese es todo el camino que tenemos que recorrer. Alguien dice: el camino es angosto. Sí. La puerta es estrecha. Sí. Pero ¿dónde está? Y la gente se imagina una puertita chiquita que hay que entrar y un camino hay que caminar. No. O sea, ese es alegórico, hermano. El camino es tu vida misma, tu propia vida. Lo que te dure tu vida, si vives 40, 50, 70, 80 años, lo que te toque vivir en tu vida, pero cuando te mueras, viviste en fidelidad, consagrado a Dios, aplastando y pisando todas las serpientes y escorpiones del diablo, y viviste en santidad, y tu vestido está, como dice la Biblia, glorioso, sin mancha y sin arruga, entonces, pues terminaste con fidelidad, hermano y hermana. De eso se trata. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ahora, mire lo que dice ahí mismo, una página más adelante, capítulo 5, verso 30. No. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Dónde está eso? Versículo 31. Otra vez está el apóstol Pedro. Te lo metieron en la cárcel y le dijeron: no vuelvan a hablar en ese nombre. Pero les dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículo 30, Hechos 5. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó ¿a quién? A Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado
con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel, ¿qué cosa? Para dar a Israel, ¿qué? Arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, ¿a quiénes? A los que creen. ¿Así dice? No. ¿Qué dice? El cual ha dado Dios, el Espíritu Santo lo ha dado Dios, ¿a quiénes? A los que obedecen. Versículo, vamos a ir más adelante, Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, verso 18. ¿Qué dice? Ahora, vamos a leerlo. Y este ya es el apóstol hablando, y dice, voy a leer versículo 17. Y si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, está hablando del don del Espíritu Santo, porque creyeron. Dice, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios, ¿qué? Vida eterna. No, ¿cómo dice? Esto está hablando cuando pues el apóstol fue enviado a la casa de Cornelio, que eran gentiles, un centurión romano, y el Señor derramó su Espíritu Santo, los llenó, y los apóstoles que eran judíos se creían que eran la Coca-Cola única del desierto, y creían que eran los elegidos. O sea, el Israel son judíos. O sea, no entendían todavía que el pueblo de Dios está conformado de muchísima gente, de todas las naciones, etnias, pueblos y linajes. Entonces, hasta que Dios ¡ey, despierten! Hicieron una tremenda reunión, el concilio de Jerusalén, y les dijo, oye, los gentiles también son. Y entonces, recién se dieron cuenta. Entonces ahí se asombran, y pues todos los apóstoles dijeron, glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios, ¿qué cosa? Arrepentimiento. Es una bendición arrepentirse. Por eso digo, Dios conoce los suyos. Dios da arrepentimiento. ¿Para qué? Pues para perdón de pecados, para vida. Entonces, yo creo que voy a terminar allí. Voy a hacer un llamado evangelístico. Voy a hacer un llamado porque hay muchísima gente allá afuera que nunca ha escuchado en su vida el evangelio. Han escuchado un montón de cosas que se parecen, pero que no dan vida. Y es Dios fue manifestado en carne, caminó entre nosotros, pagó el precio como hombre, cumplió toda la ley y se sentó en su lugar de honor y gloria. Desde allí, Él está derramando y suministrando su espíritu a todos aquellos que creen que Él vino, que Él murió, que derramó su sangre para perdonarnos. Pero para tú recibir todo eso, tienes que convertirte de tu maldad, tienes que arrepentirte de tus pecados y no volver a pecar más. Y ese cuento de que somos débiles y que lo que quiero hacer no hago, esto es una mentira del diablo que torció las escrituras. Agarró una parte y la otra parte esa no nos conviene. Y se concentraron en una, esta me gusta, no, pues esa ni la toques. Así no es. Así que si tú quieres recibir perdón de pecados, tienes que arrepentirte de corazón. Y cuando sea de verdad de corazón, Dios lo va a saber y Él te va a perdonar. Y tú vas a saber lo que Él te perdonó porque Él te va a dar su Espíritu Santo.
sea que no hay pierde, no hay forma de equivocarse. Dios conoce a los suyos y los suyos le conocemos a Él. Así que esta es la enseñanza que te dejo, y a los que están con nosotros, ¿cómo evangelizar? Pues no estés hablando a todo el mundo. Discierne quién recibe la palabra, a quién Dios te pone por delante. Y cuando lees una palabra pequeña, pero palabra pura, y si la recibe, pues le das más. Pero si la rechaza, déjalo quieto, que sea feliz. Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú continúa declarando la verdad a todos aquellos que Dios ha predestinado para vida eterna. Bendiciones.